Al parecer, perdonen ustedes los inconvenientes, al parecer sí estaba funcionando, lo que pasa es que ahora lo tengo más lejos para tener un área más amplia aquí. Les decía que antes la IASCA tenía una agrupación dentro que se llamaba la NACA, y la NACA era la encargada de sancionar eventos en Estados Unidos, National AutoZone Challenge Association. ¿Ok? Entonces, este disco que hizo IASCA en conjunción con Mobile Fidelity Sound Lab fue la primera generación de discos para evaluar las primeras competencias de calidad de sonido en Estados Unidos. Es una pieza histórica porque además este disco tiene un recubrimiento en oro de 24 quilates para mejorar el sonido, y lo explica muy bien en su interior el libro. Dice aquí, como les había comentado, es un libro que trae el mapeo, qué se debe de encontrar en cada canción, cómo funciona mejor un disco con recubrimiento en oro contra un comparativo contra un disco común y corriente. Vean las marcas que patrocinaban hace 33 años cuando inició esto del car audio en Estados Unidos. Ok, entonces este disco el año pasado, uno igual a este, se subastó en $250, algo así al tipo de cambio de hoy, unos entre 5 y 7 mil pesos, pero ahorita hay uno que lo están subastando en Estados Unidos por $1,200, como 27 mil pesos. Realmente sí es parte de la historia. Imagínense la primera generación de discos de calidad de sonido para competir en esta categoría en Estados Unidos, cuando IASCA era el nombre registrado, pero los eventos eran sancionados, se los vuelvo a mostrar, por la NACA. Ok, entonces, interesante, 33 años este disco. Y continuamos con el segundo episodio de esto de la calidad de sonido, que es muy compleja, se disfruta demasiado, pero es muy compleja llegar a esto. Ya habíamos hablado del sonido, de la velocidad a la que viaja el sonido a 20 grados, y ahí quería volverles a mencionar, no se escucha igual el sonido en la ciudad de Monterrey o en Mérida por la humedad y la temperatura que en la Ciudad de México por la altura y la temperatura, que puede ser aquí de 20 a 25 grados y un Monterrey o Mérida 40 grados. ¿Ok? Esa presión atmosférica y temperatura hacen que cambie el sonido. Entonces mucha gente que ajustaba su auto en Monterrey y venía a competir a la Ciudad de México o a Toluca, un lugar más frío, cambiaba. ¿Ok? Pasaba lo mismo quienes ajustaban su coche en la Ciudad de México y iban a competir en una ciudad con un clima muy caliente. Eso afecta el sonido, sobre todo a la velocidad que se traslada. Habíamos hablado también de las interferencias constructivas y las destructivas y las ondas estacionarias. Hoy me acompañan, no crean que me acompaña Darth Vader y el de Angry Birds solo porque sí, sino vamos a hacer aquí un ejercicio para que quede más claro, porque había algunas dudas, cómo se comportaba lo del escenario. ¿Ok? Entonces, hablábamos, aquí tenemos unas bocinas estéreo, y cuando nos sentamos, vamos a hacer cuenta que se están sentados en el centro, en la sala, una imagen fantasma, va a estar la voz en el centro cuando ustedes se sientan exactamente al centro. Aunque no exista bocina, aquí se escucha la voz. Eso en una sala de escucha en una casa. ¿Ok? Cuando ustedes en el vehículo está del lado derecho, aquí el asiento, y están mucho más pegados al poste, automáticamente
la voz se recorre al poste. ¿Ok? Habíamos mencionado que la corrección de tiempo o el atraso de tiempo nos ayuda a que esta bocina, de manera artificial, confundamos al cerebro que se encuentra más lejos y se mueva al centro de nueva cuenta la imagen, al centro, ¿ok? La voz. Habíamos hablado también que si nosotros ponemos las bocinas en nuestros postes A de esta manera, automáticamente el escenario se cierra, pero encontramos la voz aquí, pero el escenario se hace muy estrecho. Y ya hablábamos de ponerlas en ángulo. Cuando las colocamos en ángulo, automáticamente se va a ir la voz aquí y decíamos, ¿qué queremos? Que el que maneja escuche bien cuando utiliza la corrección de tiempo, pero se va a escuchar de la fregada en el asiento copiloto. Y hablábamos de hacer una evaluación, ¿qué queremos? Que se escuche de 6 o 7 en los dos asientos, o queremos que se escuche de 8 o 9 en el asiento piloto. ¿Ok? También comentábamos que si la bocina más cercana a la posición de escucha la sacamos del eje de dispersión del sonido, nos va a ayudar a que la imagen la recorramos y tengamos que usar una menor corrección de sonido. Calculábamos que si estábamos a 50 centímetros del poste y dividíamos 50 entre 340, que es entre 0.340, que es la velocidad del sonido, a 20 grados, nos daba una corrección de tiempo de 1.4. Pero si nosotros, esta bocina, que en el coche no las podemos tener así, salvo en algunos casos en el tablero sí se posicionan así, las tenemos en los postes, si giramos levemente esta y la sacamos del ángulo del escucha, vamos a lograr que la imagen del canal central se recorra aquí y entonces ya usamos 0.6 o 0.7 el ajuste de la calidad de sonido. Pero si no, utilizamos corrección de tiempo demasiado o empezamos a jugar con la posición para lograr esto. Es imposible que en los dos asientos se escuche correctamente porque estamos más pegados, más cerca al poste de este lado, más cerca a la bocina de este lado y no vamos a lograr esto. Esto es sumamente importante, lograr un canal central sin que exista la bocina. Eso nos va a ayudar a que al tener un escenario de muy buena amplitud, muy buen ancho y podemos localizar la voz al centro, vamos en automático a que se acomoden los demás instrumentos y músicos dentro del escenario, si logramos tener la voz al centro, ¿ok? Eso es muy complicado, pero cuando se logra, por añadiduría, se arreglan muchas otras cosas. Todavía no hablamos de balance tonal, todavía no hablamos de ecualización, todavía no hablamos del RTA, sino estamos hablando de la posición de las bocinas. Yo les decía que si estos los montamos en unos kick panels, vamos a igualar casi las distancias porque esta bocina ya no está tan cerca en el poste, sino va a estar acá abajo y contra la del otro lado se van a igualar mucho las distancias y con 0.6 podemos lograr que la imagen al centro esté aquí. ¿Ok? Esto nos lleva a hablar de otras cosas. Por ejemplo, entender cómo funciona una bocina. Gracias, Darth Vader. Por ejemplo, una bocina cualquiera está compuesta por la pieza polar, el imán, la canasta, la araña, la bobina, el cono, cubrepolvo. ¿Ok? Cuando nosotros le aplicamos una señal eléctrica a la bobina, y la bobina, al estar dentro de otro campo magnético que es el imán, va a generar un campo magnético en el que va a generar una fuerza que va a hacer que la bocina se mueva hacia arriba y hacia abajo. Ahí entra ya en funcionamiento la bobina y la araña. ¿Ok? Entonces, se crean vibraciones o diferencias en el cambio de la atmósfera, de la presión atmosférica local, y esta presión y estos movimientos y estas vibraciones son las que nos llegan al oído. ¿Ok? Y entonces aquí es donde comienza la transferencia y de la energía eléctrica, cómo se transforma a energía acústica. Y eso nos lleva, también en calidad de sonido,
a la polaridad de los altavoces. Los altavoces, por favor, nunca chequen la polaridad de los altavoces poniendo una batería de 1.5. Algunos otros chompiras o chicarcas utilizan la batería del taladro de 9 volts o de 12 volts para ver si la bocina bota hacia afuera, hacia adentro. Estamos hablando de dos cosas, tanto de la fase eléctrica, que no es lo mismo que la fase acústica. Nosotros podemos tener y seguir con lupa desde nuestros amplificadores hacia la bocina todo el cableado y verificar que la bocina está en fase eléctrica correcta, y al momento en que probamos la fase acústica con un probador de fases está al revés. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo la fase eléctrica, la fase acústica. La que nos interesa es la fase acústica. Así que si tuvieron que invertir las polaridades, pero al final la fase acústica es correcta, es como mejor se va a escuchar. ¿Ok? Entonces, muchas veces los fabricantes, cuando uno compra un set de 2 vías o de 3 vías, incluyen los crossover pasivos, pero tienen la fase invertida. La ley dice que la bocina del medio y el tweeter o la instalamos a menos de 1 pulgada o 2 pulgadas o a más de 7 para evitar ese cambio de fase, esa cancelación, ese problema que se nos va a presentar. Por lo tanto, muchos fabricantes ya le cambian desde que fabrican el crossover la fase para que cuando nosotros instalemos, como el fabricante no sabe dónde vamos a poner el medio y dónde vamos a poner el tweeter o el medio, al momento en que nosotros los desfasamos, mejor dicho, en el momento en que los conectamos y ya está desfasado, nosotros lo arreglamos con el otro desfase y lo metemos en fase. ¿Ok? Entonces, la mayoría, el 90% de los crossover tienen la fase invertida para ayudarnos a nosotros a lograr la fase acústica correcta cuando instalamos las bocinas. ¿Ok? No le hagan mucho caso, por supuesto sí, positivo o negativo es correcto, pero siempre tienen que verificarlo con un probador de fase acústica. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la posición. Ahorita nada más estamos hablando de la posición de las bocinas y que hay que hacer pruebas. Les comentaba que hagan muchos juegos con su estéreo hi-fi en su casa, y también nosotros hacíamos, les comentaba que no hay muchos jueces de calidad de sonido muy buenos. Nosotros en USASI en su tiempo, nosotros le poníamos pruebas y le poníamos muchos cuatros a los jueces. Por ejemplo, le movíamos el balance a la derecha, +5, +6, para que a fuerza la voz se moviera, se recorriera. Entonces ya subíamos al juez, al que quiera ser juez, y ¿dónde escuchaste la voz? Y hagan este ejercicio. Si ustedes se sientan en una silla y le piden a alguien que se pare a este lado y les aplauda, su cerebro inmediatamente detecta que está aquí. Si esta persona no les dice nada y se mueve al centro y aplaude al centro, van a detectar que aplaudió enfrente. Si se sube a una silla y aplaude arriba, va a detectar su cerebro y sus oídos que está ahí arriba. Si se tira al piso de este lado y aplaude, ustedes van a detectar que está aquí. Entonces, esos ejercicios son para empezar a entrenar el oído de en dónde se localiza los instrumentos, la voz, qué tan ancho es el escenario, qué tan corto, qué tan alto, qué tan profundo. Les voy a pasar, ya cumplimos el día de ayer, ya subimos aquí al canal, a la página, los diagramas que les prometí de conexiones en serie, conexiones en paralelo serie, de unos 50 diagramas para que lo puedan hacer ustedes en su casa, en sus talleres, y tengan la impedancia correcta para que los amplificadores no se estén dañando, no se estén protegiendo, no se estén quemando. ¿Ok? Les voy a subir también unos dibujos que hice explicando el escenario, cuántos puntos se dan. Independientemente de que compitan o no, traten de lograr esto, que el escenario se escucha lo más profundo en su tablero, que el escenario llegue a los postes o supere los postes donde están los espejos laterales, que esté a la altura del escenario de sus ojos, que se salga del tablero tratando de que el sonido venga mejor de allá. ¿Ok? Ya hablamos de las fases y ahora nos vamos con los parámetros.
En estos tiempos ya el 90% de las marcas incluyen unos parámetros llamados Thiele-Small, ¿ok? Estos parámetros Thiele-Small, esos apellidos son en honor a dos ingenieros Thiele-Small, que se dedicaron toda su vida a tratar de estudiar el comportamiento de los altavoces. Son unos 15 parámetros. Estos parámetros se sacan al mismo tiempo que la sensibilidad en una cámara anecoica. La cámara anecoica, de hecho México tiene una, en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una, es muy difícil conseguirla, es un cuarto de unos 5 metros de profundo, por unos 5 metros de alto, por unos 5 metros de ancho. Es un cubo gigante forrado con material antirruido y espuma. Se cuelga una bocina casi en el centro, se pone un micrófono, se cierra todo, hay una ventana y todo el cableado llega aquí con unos aparatos. Se le inyecta o se le envía a la bocina 1 watt de potencia y la bocina, que está flotando en el aire, pues la está detenida en el aire, va a reproducir una sensibilidad, una potencia. Y entonces se dice, esta bocina tiene 90 decibeles de sensibilidad a 1 watt a 1 metro. El micrófono se pone a 1 metro. El problema de hacerle caso a esta cifra, que es muy buena, es muy importante porque nosotros podemos calcular cuánto SPL nos va a dar adentro de un coche, en una bocina, sin haberla ni siquiera instalado, cuando tenemos la sensibilidad, qué potencia le vamos a meter y hacemos una fórmula y la sacamos. El problema es que muchas veces el chino y muchas marcas que fabrican en China hacen la medición a 50 centímetros, no a 1 metro. Entonces la sensibilidad sube 3 decibeles o 6 decibeles y nos empiezan a dar información completamente falsa o errónea o poco exacta, para no decir que nos están engañando. Entonces, las marcas de prestigio que sí tienen su cámara anecoica y sí hacen estas mediciones en su fábrica, nos dan estos parámetros que hablábamos. Con estos parámetros nos está diciendo exactamente cómo se comporta la bocina, ya sea un medio bajo, un medio rango, un subwoofer. También con estos parámetros, que nos dan muchísima información, hay que saberlos interpretar. Nos sirven más de la mitad de ellos para calcular una caja acústica. No existen las cajas acústicas universales, las cajas acústicas mágicas, las universales que no importa el tipo de buffer ni la marca que le metas y va a funcionar. No todos los subwoofers funcionan en una caja turbo, no todos los subwoofers funcionan en una caja ventilada o en una caja sellada. Para calidad de sonido, el 70% de las cajas que se hacen o se utilizan son selladas porque hay un excelente control en la respuesta, es muy lineal en una caja sellada, porque la bocina, al estar sellada en la misma caja acústica, cuando va para arriba el mismo pistón hace que se regrese y trabaja muy controlada, no tira mucho SPL, eso ya lo veremos cuando lleguemos a las cajas, pero es una caja para calidad de sonido en la que va a emitir las frecuencias de manera muy lineal, muy suaves, no va a haber ninguna frecuencia que tenga picos. Una caja ventilada suena 3 decibeles por lo menos desde haberla fabricado, más que una caja acústica sellada, que es casi el doble. 3 decibeles de diferencia es lo que el oído humano detecta. Entonces, si una caja sellada nos da con este subwoofer 126 decibeles, al ser ventilada por lo menos nos va a dar 129, 3 decibeles más. Y si está muy bien entonada y utilizaron la ganancia en cabina y utilizaron las ondas estacionarias y utilizaron todas esas frecuencias que decíamos que esas ondas que van a ayudarnos a amplificar la frecuencia, entonces puede sonar hasta 6 decibeles más una caja ventilada. Pero si no está bien calculado el puerto, el problema que va a tener es que puede salirse de control la bocina, se puede dañar muy fácil, y si no también está bien calculado el puerto, va a producir unos chiflidos cuando sale el aire por el puerto. Y también para calcular el puerto se necesitan seguir ciertos lineamientos, como utilizar una tercera parte del diámetro. Si este buffer es de 12, necesitamos hacer el diámetro de 4 pulgadas por lo menos, para que no tengamos esos problemas. Lamentablemente, muchos instaladores o muchas personas no saben interpretar estos parámetros y quieren que el fabricante ya les diga cómo construir su caja acústica, porque pues, no saben interpretar eso.
nada más les damos estos y te decimos, a ver, haz una caja acústica, pues no vas a poder. Pero también las marcas se la han pasado meses, años estudiando sus subwoofers para ofrecerles las mejores cajas, ya sea ventilada o ya sea sellada. Pero ¿qué creen? Que como esta información se queda dentro de la caja y cuando nosotros compramos un buffer, sacamos el buffer y le damos una patada a la caja, ¿qué le pasa a esto? Se va a la basura. Y entonces compran la caja universal o andan teniendo problemas para calcular la caja adecuada porque perdieron o tiraron sus parámetros. ¿Ok? Entonces es muy importante estos parámetros. Hay muchos programas gratuitos y si no hay muchos programas que si ya se dedican a esto deben adquirirlos, en el que ustedes ponen el espacio que tienen, el tipo de buffer, los parámetros y ya les calcula las cajas acústicas para que ya puedan fabricarlas directamente. Entonces es muy importante que cuiden esto, que no lo tiren. Por hoy ha sido todo, ya van 25 minutos, me gustaría que estas cápsulas fueran de mucho más tiempo. Les agradezco a todos el habernos seguido el día de hoy. Vamos a continuar con esto del car audio. Pues, le voy a dar 4 minutos más. Quien cree que el car audio, que la calidad de sonido es nada más poner bocinas y no subirle y que se escuche bonito, no. Se califica el escenario en las maneras que yo les comenté, completas, alto, profundo, ancho. Se califica la imagen, se califica el balance tonal, qué tan nítido reproduce las bocinas dentro del vehículo, la grabación, si su equipo mete ruido o no. Hay algunos instaladores magos que incorporan a las bocinas el tacómetro. Cuando uno acelera el coche, el tacómetro se oye en las bocinas. Eso es muy difícil de hacer, pero muchos lo consiguen muy fácil. Se califica con RTA qué tantas frecuencias reproduce. Aquí hay una contradicción. Se dice que la curva más plana es la que suena mejor. O es curva o es plana. Pues sí, es una curva que al estar lo más aplanada significa que de 20 a 20.000 Hz va a reproducir todas las frecuencias a la misma intensidad. Recuerdo que solamente en 33 años de competencias en Estados Unidos solo hay un coche de la marca OZ Audio hace unos 20-25 años que logró tener un score perfecto. Significa que la instalación y la posición de las bocinas y el ajuste que se realizó dentro del vehículo hizo que tuviera el 30 puntos perfecto. Ese coche logró toda la respuesta en la frecuencia a la misma intensidad. Así que es muy difícil conseguirlo. A veces 1 o 2 frecuencias quedan tantito arriba, 3 decibeles o 3 decibeles abajo, pero eso no impide de que las demás frecuencias y que en general la calidad general del sistema se escuche bastante bien. Así que se califica todo eso. La parte más divertida era cuando el juez selecciona a su gusto 1 o 2 canciones para calificar la calidad general del sistema, ya que pasó por toda la cuestión técnica. Ahora sí, a disfrutar. En general un coche se debe de calificar entre 5 a 7 minutos, no hay un límite. Puedes durar 10 minutos o 20 minutos, pero tienes tantos coches por calificar que 7 minutos es suficiente. Basta con que escuches 30 segundos o 20 segundos cada tema técnico que te está pidiendo para ubicar si la voz está ahí, si el escenario es así, si está alto, si está profundo, si está bajo, si el balance tonal. Se hace esa prueba, es la misma canción a 3 diferentes intensidades, a 81 decibeles, a 95 decibeles y a 101 decibel, 105 decibeles, 81, 93 y 105. Entonces en 81 suena muy bajito, pero se deben de escuchar todas las frecuencias a la misma intensidad a volumen bajo. Cuando uno cambia el track a la de 95 decibeles suena bastante normal, pero no se debe de disparar ni el bajo ni el agudo, que es lo que más importante se califica. Y cuando pone uno a la de 105 decibeles suena muchísimo más fuerte, por lo que él comentaba que cada 3 decibeles suena como casi el doble, es la impresión que da.
Entonces 105 decibeles, muchas veces el agudo ya es muy brillante, muy metálico, ya molesta, o el bajo ya se disparó, porque tal vez a bajas frecuencias el bajo casi no se escuchaba, pero ya a 105 decibeles ya suena bastante fuerte. Así que muchas gracias, amigos. Se me olvidaba comentarles, les quería mostrar esto porque es muy fácil platicarlo, pero es muy difícil demostrarlo. Aquí están las acreditaciones que utilicé cuando fui juez de calidad de sonido en finales mundiales. Aquí está de unas unificadas que hubo. Aquí está una más. Aquí está otra más. Aquí está otra más. Y aquí está otra. Y por supuesto, la que me acreditaba como juez de calidad de sonido de USASI y como juez principal y juez entrenador. Entonces, nos vemos el día martes. Vamos a regresar con varias promociones y regalos. Ya es un hecho, ya lo platiqué y vamos a regalar varias cosas, empezando con discos de calidad de sonido para los que no tienen acceso a ellos, que había algunas personas que no los conocían. Y para los que ya tienen sus discos, vamos a regalar equipo, por supuesto. Vamos a ver qué dinámica va a ser la mejor. Si en el momento, en los 30 minutos del programa, alguien contesta y contesta acertadamente, le damos un regalo, o ya no sé si subimos algunas preguntas a la página. De nueva cuenta les agradezco. Quédense en su casa. Hoy es el día 47 de Quédate en tu casa. Cuídense y nos vemos el día martes. Hasta luego.